Hola, aquí en la segunda parte de la lección número 38 de nuestro curso de geometría. Vamos a ver este teorema. Dice sea P sub 1, P sub 2, etcétera, hasta P sub n, un polígono con n mayor que 3 vértices. Así que ese polígono, si tiene n, que es número de vértices, y claro, el número de lados mayor de 3, no puede ser un triángulo, tiene que ser por lo menos un cuadrilátero. Vértices P sub 1, P sub 2, etcétera, hasta P sub n, ¿verdad? Tiene n mayor de 3 vértices esos. Si para algún valor S, para algún número S natural, ¿no?, que se encuentre desde 1 hasta antes de n, pues donde n recuerde que es el número de lados y de vértices o de ángulos del polígono, ocurre que el segmento que conecta el punto P sub S hasta el punto P sub S más 2 tiene todos sus puntos excepto sus extremos, el P sub S y el P sub S más 2, que claramente están en el polígono porque son dos de los vértices del polígono. Si el resto de los puntos de ese segmento está en el exterior de ese polígono, P sub 1, P sub 2, P sub n, entonces ese polígono es cóncavo. Bueno, este teorema yo no lo voy a demostrar aquí, pero está demostrado en sus apuntes de esta parte del curso sobre polígonos y poliedros. No lo demuestro porque este teorema es su única aplicación en las matemáticas universitarias, es a una destreza, a un concepto llamado programación lineal. Así que como es nada más que para ese propósito, yo voy a dar el teorema, voy a explicar lo que significa, lo que está implicando el teorema, y la demostración usted la puede ver en sus apuntes, ¿ok? Y claro, si en algún momento, en alguno de los cursos universitarios que usted tome, necesita hablar de programación lineal, esto es lo primero que relacionan con esa destreza, con ese concepto, ¿ok? Bueno, pues mire, vamos a ver aquí, no voy a ver la demostración, pero voy a explicar aquí más o menos lo que está diciendo. Vamos a suponer que yo aquí tengo parte de ese polígono, ¿verdad? Y he llegado aquí, fíjense que aquí están los puntos esos el P sub S y el P sub S más 2. Antes del P sub S está el punto, o el vértice P sub S menos 1 en ese polígono. Después del P sub S está el P sub S más 1 en ese polígono. Viene el P sub S más 2 y sigue el P sub S más 3, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Y fíjense que aquí he marcado algunos de los vértices de ese polígono. Aquí este está aquí, ¿verdad? Este otro ángulo del polígono está aquí. Este otro ángulo está aquí, ¿verdad? Este otro ángulo está aquí. Este otro ángulo, ¿verdad? Seguir los lados hacia acá, pues su medida se marca con esto. Bueno, fíjense que estos ángulos que están aquí, este y este, estos tres ángulos, son de menos de 180 grados, ¿verdad? Pero estos dos son mayores de 180 grados. Así que ese polígono, cuyos lados siguen por aquí, pero en particular cuando llegue a este sitio, al contener dos, por lo menos uno, de hecho dos en este caso, dos ángulos cóncavos de más de 180 grados, es un polígono cóncavo. Y fíjese, dice que tiene que ser cóncavo. Y fíjese que ocurre lo que dice aquí, ¿verdad? Ocurre que este segmento que va de P sub S hasta P sub S más 2, obviando este otro vértice que está aquí, queda, fíjese, fuera del polígono, porque recuerde que el polígono, el interior del polígono queda hacia donde están marcadas las medidas de los ángulos, ¿verdad? Así que el interior de este polígono está por aquí adentro, está por aquí y está por aquí. ¿Por qué? Porque fíjense que en esa dirección hacia acá que están marcadas las medidas de sus ángulos, ¿verdad? ¿Se fijan? Hacia acá. Así que esta parte que está aquí está en el exterior de ese polígono. Y fíjense que ocurre que ese segmento desde P sub S hasta P sub S más 2, excepto por sus extremos, ¿verdad?, que claramente está en el polígono porque son dos vértices del polígono, el resto de sus puntos está en el exterior del polígono. Y fíjense que el polígono efectivamente es cóncavo, por lo menos tiene un ángulo cóncavo. En este caso tiene dos, ¿verdad? Pero por lo menos va a tener un ángulo cóncavo y por lo tanto el polígono será cóncavo. Bueno, por ejemplo, mire, este es el primer ejemplo, número 1. En ese primer ejemplo, fíjense que es un polígono cóncavo, porque tiene un ángulo cóncavo en este sitio, miren, el D, miren, más de 180 grados. Fíjense que es un cuadrilátero, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4 lados. Pero aquí tiene un ángulo cóncavo. ¿Ven? Pues fíjense que estos dos vértices, este segmento, el AC, que fíjense que es un punto, uno de los vértices del polígono,
obviamos uno igual que aquí, y el siguiente, ¿verdad? Por eso es que pasa de P sub S, no a P sub S más 1, sino a P sub S más 2, ¿se fijan? Así que de aquí a aquí, obviando este, que sería el siguiente que le sigue a este, ¿verdad? Ese segmento, excepto por sus extremos, cae fuera, o cae en el exterior del polígono, que fíjense que es esta parte, esta región que está aquí adentro, ¿verdad? Esta región que está aquí adentro. Es el interior de ese polígono. Y ese segmento, fíjese, que cae en el exterior. ¿Por qué? Porque es cóncavo. Este otro polígono, mira, vamos a ver cuántos lados tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otro octágono, ¿verdad? Este es un cuadrilátero, este es un octágono. Fíjese que también es cóncavo. Tiene, de hecho, dos ángulos cóncavos. El ángulo que está en cuyo vértice es el J y el ángulo cuyo vértice es el N. Y en esos dos casos, estos dos puntos, ¿verdad? Sin incluir, ¿verdad? De aquí no, obviamos uno y pasamos al siguiente, ¿verdad? De P sub S se pasa a P sub S más 2, no a P sub S más 1. De aquí, de la I, no se pasa a la J, sino se pasa a la K. Ese segmento, mire, queda en el exterior de ese polígono, ¿verdad? Porque el interior de este polígono es esta región que está aquí, ¿verdad? Que está dentro del polígono, ¿se fijan? Y este otro segmento que va desde M hasta O, ¿verdad? Obviando el intermedio, el N, ese segmento también está fuera o en el exterior de ese polígono, ¿verdad? No cae dentro, no cae en el interior. Así que fíjense que si ocurre eso, si entre un punto y saltando uno, o entre un vértice del polígono y saltando uno hasta el siguiente, ese segmento que conecta esos dos vértices, dejando uno por el medio, cae en el exterior del polígono, entonces el polígono va a ser cóncavo, ¿ok? Bien, así que ese fue el ejemplo número 1, este fue el ejemplo número 2. Muy bien. Vamos a ver otros ejemplos. Número 3. En el ejemplo número 3, vamos a indicar que en polígonos que sean convexos eso no ocurre. ¿Sí? Tercer ejemplo. Vea que lo anterior no ocurre en polígonos convexos. Y aquí le estamos presentando tres. Miren, este y este. Este es un cuadrilátero, ¿verdad? 4 lados. Fíjense que es convexo. Ninguno de los vértices es de más de 180 grados, ¿verdad? Si yo cojo este vértice y dejando este por el medio, el segmento que conecta A con C cae en el interior de ese cuadrilátero, no cae en el exterior, como pasaba en nosotros, ¿verdad? Si cojo este y obviando este vértice, ¿verdad? El segmento que va desde aquí hasta aquí cae en el interior, no cae en el exterior de ese polígono, ¿se fijan? Así que fíjense que eso no ocurre en caso de que los polígonos sean convexos. Fíjense este otro, que es otro pentágono, ¿verdad? Tiene 5 lados, 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo cojo dejando este vértice sin contar el que le sigue, ¿verdad? Recuerden que es de P sub S a P sub S más 2. El primer punto, por ejemplo, al tercero, no al segundo, sino al tercero, dejando el segundo por el medio, ¿verdad? Ese segmento que conecta esos dos vértices de ese pentágono caen en el interior del polígono. Si cojo este y dejando este entre medio, ¿verdad? El segmento que los conecta cae en el interior de ese polígono. Si cojo dejando este entre medio, ¿verdad? Este y el segmento que los conecta cae en el interior de ese pentágono. Y si cojo y dejando este entre medio, ¿verdad? Recuerden que pasa de uno al segundo después del siguiente, ¿verdad? Dos después, el segundo vértice después, no es el primer vértice que sigue, sino el segundo que sigue, ¿verdad? Este es el primero y este es el segundo. Este segmento que va de G a E también está en el interior de ese polígono. Y fíjense que ninguno cae en el exterior. ¿Por qué? Porque es convexo. Si alguno de esos segmentos determinados, les repito, por un vértice en el polígono y dos, el que sigue después del siguiente, cae fuera de
cae en el exterior del polígono, entonces el polígono es cóncavo. Fíjense, aquí tenemos otro. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un nonágono. 9 lados, ¿verdad? Es convexo. Ninguno de sus ángulos mide más de 180 grados. Y cojas los segmentos que van así, desde uno hasta el segundo que sigue después. No el siguiente, sino el segundo. De aquí a aquí, en el interior. De aquí a aquí, en el interior del nonágono. De aquí a aquí, en el interior del nonágono. De aquí a aquí, en el interior del nonágono. De aquí a aquí, en el interior del nonágono. De aquí a aquí, en el interior del nonágono. De aquí a aquí, en el interior del nonágono. Y de aquí a aquí, en el interior del nonágono. ¿Ves? Todos esos segmentos que se cogen desde un sitio, desde uno de los vértices del polígono, hasta no el siguiente, sino hasta el que viene detrás, que viene después, todos esos segmentos caen en el interior del polígono. ¿Por qué caen en el interior del polígono? Porque los polígonos son convexos. Si alguno de esos segmentos cae en el exterior, entonces el polígono es cóncavo. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a ver el siguiente teorema. Dice así. Vamos a ver lo que dice este teorema, que también, dicho sea de paso, no vamos a la demostración de él. Igual que en el teorema anterior, nada más dimos una explicación, ¿verdad? Vimos qué es lo que significa, qué es lo que nos está diciendo. Porque también este teorema tiene que ver con esa destreza, ese concepto de la programación lineal. Pero, de cualquier modo, en sus apuntes aparece la demostración de ese teorema. ¿Ok? Pues dice así, si una línea no es paralela a ninguno de los lados de un polígono, ¿verdad? Y se coloca de modo que pasa por uno de los vértices y ninguno de los puntos de esa recta, de esa línea, toca el interior del polígono, entonces esa línea no pasa por ningún otro vértice del polígono. Vamos a ver aquí ejemplos, más bien ilustraciones, ¿verdad? Unos ejemplos. Y tenemos aquí tres ejemplos. El primero es este que está aquí, número 1. Fíjense que aquí yo tengo un triángulo. Y hemos dicho que los triángulos automáticamente son, ¿verdad? Convexos. Porque no tienen, ¿verdad? Ningún ángulo mayor de 180 grados. Eso se demostró cuando estudiamos los triángulos, ¿verdad? Así que cualquier triángulo es convexo. Hemos visto que un cuadrilátero puede ser convexo, pero también puede ser cóncavo, como ejemplo que vimos hace un momentito atrás, ¿verdad? Pues mire, si yo cojo esta línea, que fíjense que ni es paralela a este lado de este triángulo, ni es paralela a este lado del triángulo, ni es paralela a este lado del triángulo, de modo que toque a este vértice y ninguno de los puntos de esa línea toque el interior del polígono que estamos considerando que es este triángulo, entonces esa línea no toca ningún otro vértice de ese polígono, ¿verdad? No toca ni al B ni al C. Si esa misma línea, que la hemos llamado igual la L1, en vez de aquí la coloco aquí de manera que toque
al punto C, al vértice C, y claro, fíjense que no es paralela ni a este segmento, ni a este lado, ni a este lado. Y claro, ninguno de los otros puntos en esa línea de 1 toca el interior, entonces esa línea no toca más ningún vértice de ese polígono. ¿Okay? Fíjense que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, un hexágono, 6 lados, convexo, porque ninguno de sus ángulos es de mayor de 180 grados, no mide más de 180 grados. Póngase esta línea que hemos llamado la L2, ¿verdad? La L2, colocamos aquí. Fíjense que esa línea no es paralela ni a este lado, 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 ni a este lado. Y toca nada más que este vértice. Pues mire que esa línea no toca ningún otro vértice de ese polígono convexo, que es lo que dice aquí, que es lo que dice. Entonces, esa línea no pasa por ningún otro vértice del polígono. Si esa misma línea yo lo hubiese colocado aquí, ¿verdad? Fíjense que es la misma línea, paralela a ella, ¿verdad? Y no es paralela a ninguno de los lados de ese hexágono, y toca este vértice, esa línea, fíjense que no toca a más ningún vértice de ese polígono, de ese hexágono que hemos considerado aquí. Fíjense aquí tenemos, sin embargo, un polígono que es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexágono también, 6 lados. Pero este hexágono, fíjense que es cóncavo, tiene un ángulo cóncavo, aquí mide más de 180 grados este ángulo, ¿verdad que sí? Bueno, pues fíjense, esta línea no es paralela ni a este lado, 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 ni a este lado. Y está tocando un vértice de ese hexágono, ¿verdad? Sin embargo, al ser cóncavo, fíjense que puede ocurrir que toque otro vértice de ese mismo polígono, ¿se fijan? Fíjense, repito, si el polígono es cóncavo y usted considera una línea paralela, que no es paralela a ninguno de los lados y que toca a un vértice de ese polígono convexo, entonces no tocará a ningún otro vértice de ese polígono. Si fuera cóncavo, como en este caso, fíjense que aunque la línea no sea paralela a ninguno de los lados del polígono, ¿verdad? Tocando uno de los vértices, puede ocurrir que toque otro de los vértices, ¿verdad? Pues eso es a lo que se refiere ese teorema. Les repito, la demostración de ese teorema no la estamos discutiendo, nada más estamos ilustrando qué es lo que nos está diciendo para ver que efectivamente ocurre lo que dice el teorema, pero la demostración aparece en sus apuntes sobre esta parte del curso. Bueno, pues con esto terminamos esta lección número 38. Nos vemos en la próxima, ya mismo.